Hola, muy buenas. En esta práctica vamos a ver cómo se lleva a cabo la práctica en la que relacionamos factores climatológicos y distribución de bioma en el planeta Tierra. Para eso vamos a empezar navegando por el Moodle hasta encontrar la práctica. Aquí tenemos el guión de la práctica y vamos a abrir el guión. Bien, ya este guión ya nos resulta familiar y solamente quiero mostraros el mapa de distribución de los biomas con la gráfica que vamos a tratar de reproducir y con el flujo de trabajo que llevaremos a la práctica, que está representado aquí. Entonces, en este vídeo vamos a trabajar en la construcción de un fichero de forma de punto, que es este que tenemos aquí arriba, y en su creación iremos asignándole a cada punto el código del bioma en el que se encuentra. Cuando tengamos todos los puntos listos, haremos un proceso de intersección espacial o de asignación de datos de raster a un vector y le asignaremos información de precipitación y temperatura a cada uno de los puntos que hemos pintado. A continuación, uniremos a la tabla del fichero de forma resultante otra tabla que muestra el color de cada bioma según la gráfica que vamos a crear. Exportaremos esa tabla a un archivo de texto y luego dentro de R la importaremos y construiremos una gráfica. Bien, para ello vamos a empezar descargando los datos que necesitamos, que los tenemos aquí. Voy a ir descargando todo esto, botón derecho del ratón, guardar enlace como. Estoy trabajando en el Citrix usando el navegador Firefox. Está todavía pensando cómo lo descarga. Bien. Y ahora en descarga, pues voy a... Bueno, la carpeta de descarga donde me propone guardarlo, pero yo quiero crear una carpeta en documento que se llame... Bueno, no la he creado todavía, así que voy a irme hacia atrás. Voy a irme al explorador de archivos. Y en la carpeta de documento voy a crear una carpeta que se llame Clima Biomas. Y ahora repito la operación. Botón derecho del ratón sobre el enlace, guardar enlace con. Y en la carpeta documentos clima bioma, pues guardo ese archivo zip. Y lo mismo hago con el mapa de precipitación. Otra vez me voy a documentos clima bioma. Y lo mismo con el mapa de temperatura. Y con el de con el de temperatura, el de antes era el de precipitación. Con el proyecto de QGIS. Y con la lista de biomas. Bien, ahora me voy al explorador y dentro de la carpeta pues tengo toda la información que me he descargado. Biomas es la capa que muestra la distribución de los biomas en la Tierra. Voy a descomprimirla directamente aquí. Botón derecho del ratón. Botón derecho del ratón, me voy a Izark y le digo extraer aquí. Y me extrae un fichero de formas con la distribución de los biomas. Bien, ya está listo. Ahora, como el fichero zip ya no me sirve para nada, lo voy a borrar y así no me ocupa espacio. Clima versus biomas.zip es un proyecto de QGIS que contiene toda la información que necesito. Ya contiene la visualización de las capas con un color correcto, etcétera, etcétera. Entonces lo descomprimo también. Y aquí me ha creado el proyecto. Ahora borro de nuevo. Borro también el zip este que no me sirve. Y por último voy a descomprimir lista biomas.zip, que no es más que una tablita muy corta y muy pequeñita,
donde a cada bioma se le asigna un color. Elimino y ya está. Bien. Ahora tengo que abrir el proyecto de QGIS, pero si hago doble clic aquí me va a abrir una versión de QGIS que no es la que yo quiero. Entonces me voy a irme al buscador de software y voy a poner QGIS 2.16 y abro la última, la que pone, bueno, no es la última, QGIS Desktop 2.16. Esta es la que tenemos que abrir. Abro esa. Bien, por fin se ha abierto ya QGIS y ahora voy a abrir el proyecto que he puesto en el guión. Le doy a abrir proyecto, selecciono un archivo del proyecto de QGIS y navego a donde están mis datos, que es la carpeta, documentos, biomas, clima biomas, ya no me acuerdo cómo lo llamo, documentos, clima biomas. Vale, pues abro el proyecto y me muestra las siguientes capas. Una capa con los biomas, un fichero de formas con los biomas, otra con la temperatura, con la precipitación y otra con la temperatura. Bien. Bueno, voy a cerrar aquí esto que no me interesa ahora. Y si me acerco, hago zoom en cualquier parte de la Tierra, pues me aparece la distribución de los biomas y un numerito encima que corresponde con el código del bioma. Pues ahora, mi trabajo ahora consiste en crear un fichero de forma, de puntos, en el que vaya asignando puntos al azar dentro de cada bioma, lo más distribuidos posible por la Tierra, y asignándole a cada uno de esos puntos el código del bioma al que pertenece. Para hacer eso voy a irme a capa, crear capa de archivo shape. Me sale una ventana preguntándome cosas sobre esa nueva capa. Le digo que quiero crear una capa de punto. Codificación de archivo no la toco. Si el SRC seleccionado, lo que quiero poner, tengo que poner el mismo sistema de coordenadas que aparezca aquí abajo, el 3857. Si no aparece en la lista, si no aparece aquí, a mí sí me aparece en la lista, es este. Si no aparece, hay que darle a este botoncito y buscar aquí el código 3857. Y ya lo seleccionamos y ya. Esto es muy importante porque si no seleccionamos el mismo sistema de coordenadas que hay en el proyecto, pues no va a salir bien la intersección. Y luego nos pide que creemos, nos pregunta si queremos crear algún campo. Ya tiene uno creado que se llama ID, lo vamos a borrar. Y vamos a crear uno nuevo que se llama bioma-id, que es de tipo, no es de tipo texto, tenemos que asegurarnos que es de tipo numérico, número entero. Porque si no, luego no podemos seguir trabajando, nos da un pequeño problema. Una vez que hayamos escrito eso, le damos a añadir lista de campos y ya estaríamos listos. En el guión la selección de dónde se guarda el archivo y cómo se le llama a ese archivo viene al principio. Pero en esta versión de QGIS, esa opción o ese requerimiento del algoritmo de creación de capa de puntos nos lo pide después. Entonces yo le doy a aceptar y me pregunta dónde quiero guardarlo. Bueno, pues me voy a documento y dentro de clima bioma pues creo una capa que se llama puntos y le doy a guardar y ya me aparece aquí la capa de puntos. Ahora tengo que empezar a editar la capa de puntos. Le doy al botoncito de empezar sesión de edición y se activa el botón este para crear puntos. Entonces solo tengo que repetir esta misma operación que voy a hacer ahora un montón de veces. Tantas como puntos quiero en cada bioma, que yo dije 7 por bioma, pero podéis poner más. Por ejemplo, voy a poner un punto en este bioma que es el bioma 8. Hago clic y ahora me pregunta, ¿qué bioma es? Pues el 8. Y ahora me saldrá un punto ahí encima. ¿Veis? Ahora aquí en el 5, pues bioma 5. Y así sucesivamente. Yo os recomendaba que desactivarais todos los biomas y que fuerais activando conforme vais creando puntos sobre el bioma en cuestión. Y así tenéis una visión muy clara de cuántos puntos lleváis por bioma. Entonces ahora, por ejemplo, me he quedado solamente con este bioma que debe ser un bioma norteño, debe ser la tundra o bosques boreales. Entonces así sé cuántos puntos llevo de ese bioma. A veces pasa esto, que no visualiza la capa.
Cuando no visualiza la capa de bioma, basta con ponerse sobre cualquiera de las de clima y hacer zoom a la capa. Y entonces ya sí lo pintan por alguna razón misteriosa. Siempre que pintáis puntos, tenéis que hacer clic sobre la capa que estáis editando, si no, no deja crear los puntos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora voy a crear puntos sobre el 6. Aquí tengo uno, el bioma 6, aceptar. Otro aquí, bioma 6, aceptar, y así sucesivamente hasta que termine. No olvidéis de vez en cuando darle al botón de guardar cambio en la capa, porque si no se pierden los datos. Si se rompe el ordenador o falla el QGIS o lo que sea, pues perderíais los datos que hubierais creado, ¿vale? Cuando terminéis de completar toda la capa de puntos, basta con desactivar la edición y en ese momento os preguntará si queréis guardar los cambios. A mí no me lo pregunta porque como acabo de guardarlos no ha habido cambios nuevos. Y en ese momento pues ya habría terminado de hacer toda la capa de puntos que necesito. Bueno, en un abrir y cerrar de ojos, usando mi super velocidad, he creado todos los puntos que necesitábamos. Vosotros no lo habéis visto, pero yo lo he hecho súper rápido. Y aquí tenemos la capa de puntos que voy a utilizar para continuar con la sesión. Vemos que veo la tabla de atributos, pues cada punto tiene asignado un código con el bioma en el que se encuentra, ¿vale? Yo en concreto tengo 149 puntos, porque soy súper rápido. Y ahora el siguiente paso, según el esquema que vimos en el guión, consiste en asignarle a cada punto la información sobre el clima que tiene, sobre el clima que hay en ese punto, es decir, la información sobre temperatura, precipitación en este caso, y temperatura. Y para ello utilizamos un plugin especial de QGIS que permite asignarle a cada punto la información contenida en un raster que hay, en puntos que hay en raster sobre los que se encuentra el punto. Para eso voy a cargar el complemento que está en el menú complementos. Voy a buscarlo en internet. El complemento se llama Point Sampling Tool. Aquí lo tenemos. Yo ya lo tenía instalado. En vuestro caso tendríais que instalarlo. Lo activo y eso hace que se cree que aparezca un nuevo botón aquí en la barra de botones, que es el que nos permite hacer la asignación de información de cada raster al punto donde se encuentra lo estoy diciendo mal todo el rato. Esto lo que nos permite es hacer una asignación de información a cada punto de la información del píxel sobre el que se encuentra el punto en una serie de raster que tenemos también dentro del mismo proyecto. Entonces, con esa información, le doy al botón de la herramienta de Point Sampling Tools y me pregunta, primero, ¿cuál es la capa que contiene los puntos de muestreo? En mi caso, puntos. Y ahora me dice capas con campo o banda a partir de las cuales quiero obtener valores. Pues el primero que quiero es puntos bioma, puntos bioma ID, porque el bioma, el código ese quiero tenerlo para mi gráfica, la temperatura y la precipitación. En este caso aparecen todos esos campos, sí, porque no tengo activa la capa con los biomas. Si tuviera activa la capa con los biomas, me aparecerían todos los campos de la capa de bioma, pero como no los quiero, pues no los selecciono. Para seleccionar estos objetos que están aquí, hago clic en uno y luego con control selecciono temperatura. Vale, pero es que el control de mi ordenador es distinto del control de la máquina virtual, perdón. Pues decía que pincho en uno, control, pincho en otro y control, pincho en otro. Y ahora me pregunta cómo quiero que se llame la capa de salida. Pues le doy al botón de Browse para navegar hacia la carpeta donde quiero que guarde los datos. Documento, clima bioma y ahora le llamo puntos _clima. Y le digo aceptar. Si no hubiera puesto, si al crear la capa de puntos no hubiera asignado el sistema de coordenadas correcto, me daría un mensaje de error aquí. Y ahora ha puesto puntos clima aquí arriba. Vamos a ver qué datos le ha puesto. Pues efectivamente tenemos bioma ID, temperatura y precipitación. Perfecto, eso es lo que necesito por ahora. Ahora el siguiente paso consiste en asignarle a cada punto información sobre el color que tendrá ese punto en la gráfica. Para hacer esa asignación tengo que utilizar
una tabla que se llama lista biomas que tenéis en la carpeta. Entonces lo voy a abrir con Notepad para que veáis lo que tiene. No es más que una lista en la que a cada bioma, veis el código del bioma y su nombre, se le asigna un color. Esta lista de colores es una lista de colores que entenderá R, el lenguaje de programación con el que haremos la gráfica. Lo entiende que esta secuencia de letras se corresponde con un color. Entonces, lo que quiero hacer ahora es que cada uno de los registros de mi tabla de puntos tenga asignado el color que le corresponderá. Y esa unión la vamos a hacer a través de un campo común que es, en este caso, biome number, y en el caso de nuestra capa, bioma ID. ¿Vale? Entonces, solo tengo abrirlo con Notepad, era solo para que lo viera. Bueno, pues selecciono esa tabla y la arrastro a QGIS, y no le ha gustado como la he arrastrado, pues así no. Pues entonces, si no le ha gustado hacerlo así, me voy a capa, añadir capa y añadir capa de texto delimitado. Navego, me pregunta primero cuál es el nombre del archivo, navego hacia el nombre del archivo, que eso tengo en la carpeta donde tengo toda la información. Me voy a clima bioma y selecciono lista biomas. Le digo abrir y automáticamente detecta que el separador de campo, el punto y coma, si yo le doy a coma, pues fijaros lo que hace, no muestra nada previsualizado porque no hay coma, lo que hay son puntos y coma. Entonces detecta que los valores del archivo de texto, los campos están separados por punto y coma, entonces me construye una gráfica, una tabla, que es lo que yo quiero. Es importante decirle que el primer registro contiene los nombres de los campos. Si no hacemos eso, considera que el primer registro son datos en realidad, y no es así. En nuestro caso, el primer registro contiene los nombres de los campos. Cuando nos pregunta por la geometría, en este caso no hay ninguna geometría porque es una tabla sin coordenadas. Perfecto, pues ya está, le doy a aceptar y ahora me cargará una tabla con la lista de biomas. Ahora tengo que hacer una unión entre lista bioma y puntos clima. Pues para eso me voy a puntos clima, botón derecho del ratón o doble clic y me sale la ventana con las propiedades. Me voy a la pestaña de uniones y ahí le doy al botón de más para crear una nueva unión. Entonces aquí me configuro esa unión. Digo que quiero unir la capa biomas a través del campo biome number. Perdón, no es la capa no es bioma, estoy equivocando. La capa es puntos. El campo que quiero unirlo es bioma ID y el campo objetivo es bioma ID. He vuelto a hacerlo mal, perdonadme, estoy idiota perdido. Empiezo desde el principio. He hecho doble clic sobre puntos clima. Entonces me voy a uniones, creo una nueva unión y ahora me pregunta ¿con qué capa quiere unir puntos clima? Pues quiero unirla con algo que no es una capa, que es una tabla, lista bioma. Selecciono eso, uno el campo biome num de la tabla lista bioma con el campo bioma ID de la capa puntos clima. Y quiero elegir qué campo uno. Pues le digo que quiero que me ponga el color y que mantenga biome number. Y en el prefijo, activo el prefijo de los campos y lo dejo vacío para que no ponga nada como prefijo. Le doy a aceptar, aplicar, aceptar otra vez y ahora en la tabla de atributos de puntos clima debe aparecer un campo nuevo que se llama color. ¿Veis? Y el biome number que lo ha heredado de la tabla. Biome number es igual que bioma ID, lógicamente. Entonces ahora cada punto tiene asignado su temperatura, su precipitación, el código del bioma y el color, que son los 4 campos que voy a utilizar para construir la gráfica. Vale, pues ahora ya solo me queda exportar esta tabla a un archivo de texto que lo importaré en R. Entonces le doy a guardar como y en tipo de archivo selecciono valores separados por coma, que es un archivo de texto.
le doy a explorar para que me diga para que me deje la opción de elegir dónde quiero guardarlo. Me voy a mi carpeta, que ya estoy aquí, clima bioma, y le doy el nombre que va a ser, pues, puntos clima color .csv. Y ahora me permite seleccionar los campos que quiero exportar. Pues voy a deseleccionar biome number, porque ya lo tengo aquí arriba, bioma ID, y reviso un poco esto. Y cuando dice geometría, pues no pongo nada, y ya está, no tengo nada más que hacer. Pues le doy a aceptar y me pone aquí directamente la tabla que ha creado. Pues la muestro y efectivamente tengo bioma ID, temperatura, precipitación y color. Y además le he añadido dos campos, ¿veis? XY, que son las coordenadas XY de los dos puntos, que en realidad no los necesito, pero bueno, no me estorba. Vale, pues ya he terminado con QGIS. Ahora voy a la siguiente fase del flujo de trabajo, que consiste en hacer efectivamente la gráfica. Para eso abro RStudio. Cuando busco RStudio en el buscador me salen tres opciones. Tenéis que darle a la última, la que pone RStudio así sin más. Y eso abre el interfaz gráfico de RStudio. Bien, ya lo tengo aquí, ya recordáis cómo se organiza el interfaz gráfico de RStudio, así que no lo voy a repetir. Lo primero que tengo que hacer es crear un nuevo archivo de R, un nuevo script de R vacío, que aparece aquí es donde pegaré el código, y le doy a guardar para tenerlo bien guardado en primer lugar, y navego hacia la ruta donde tengo la información, a la carpeta donde tengo la información. Documentos, clima bioma, y aquí pues creo el script que le voy a llamar, por ejemplo, crea gráfica.r, y aquí pegaré el código de R que utilizaremos para construir la gráfica. Bueno, ya que tengo aquí el esquema, vemos por dónde vamos. Hemos exportado la tabla de QGIS a texto y ahora vamos a empezar a trabajar con R. Estoy buscando el código de R, que está un poquito más abajo. Ahí tenéis todo el paso a paso de lo que he hecho yo para aquí está. Bien, pues voy a copiar todo este código y como ya explicamos en su momento en qué consistía, pues no voy a detallar demasiado eso. Lo pego y cuando lo pegáis, fijaros que salen como unos puntos rojos. Vamos a borrarlo, no molestan, pero están feos. Entonces vamos a quitar todos los puntos rojos que aparezcan ahí. Bien, recordamos que la primera línea nos permite establecer el directorio de trabajo. Y aquí tengo la ruta de mi ordenador. Entonces voy a cambiarla tenéis que cambiarla por la vuestra. Para eso nos vamos al explorador de archivos y en la carpeta donde tengamos los datos hacemos clic aquí y veis que se convierte en una ruta de texto. La copio al portapapeles y lo reemplazo por lo que hay por lo que hay entre comillas. Y borro cuando pone file. Bueno, es que tenía un archivo seleccionado, entonces esto está mal porque fijaros que apunta a un archivo. Eso tengo que borrarlo, tiene que quedarse con la carpeta. Y tengo que borrar también esto, igual me falla. Vale, pues se quedaría así el directorio de trabajo. Voy a ejecutar esa primera línea y fijaros que se queda un poco colgado R. Aquí abajo no aparece el símbolo mayor que. Eso es que por alguna razón que yo desconozco, este primer paso le cuesta mucho trabajo. Entonces pasan algunos minutos hasta que volvemos a tener aquí abajo el símbolo mayor que. Y además ha aparecido aquí arriba a la derecha un objeto llamado dir trabajo. Vamos a darle su tiempo para que trabaje. Ya lo ha puesto, ya ha terminado, ya ha creado el objeto. Recordad que las barras tienen que estar siempre hacia la derecha. A veces Windows los pone hacia la izquierda, vosotros tenéis que ponerlo hacia la derecha, ¿vale? Y siempre empieza con barra. Esto pasa en el Citrix. Si trabajáis con vuestro ordenador, pues seguramente aparecerá C2 puntos barra, D2 puntos barra, dependiendo de la unidad que tengáis, ¿vale?
Bien, pues ahora establezco el directorio de trabajo, me pongo sobre esa línea y la ejecuto y me ha tardado muy poco, veis que aparece el símbolo mayor que ahí, perfecto. Voy a comprobar que el directorio de trabajo es correcto. Le pregunto con getWD cuál es el directorio de trabajo y me devuelve una ruta que es correcta. El siguiente paso consiste en importar la tabla. Tengo un archivo, para eso uso la función readTable y voy a construir un objeto que se llama .climacolor dentro de R, que resulta de leer la tabla llamada .climacolor.csv que debo tener en mi directorio de trabajo. Si no está este objeto con este nombre, me va a dar un error. Entonces voy a ejecutarla. Bueno, aquí también le decimos que esa tabla tiene un encabezado, es decir, tiene una primera línea que contiene los nombres de los campos y demás, y que el separador de caracteres es la coma. El separador de campos es la coma. Lo ejecuto y efectivamente ha funcionado bien. Tengo aquí un objeto que en mi caso tiene 149 puntos con 6 variables, con 6 campos. Si hago clic sobre ella, pues me pinta, me representa la tabla que yo he exportado de QGIS, ¿vale? Y repito que si aquí os da un error, por ejemplo, voy a poner un nombre falso. Si el nombre del archivo que yo pongo aquí no está en mi carpeta, pues me da un error. Cuando yo ejecute esto, me dirá que no lo encuentra. Vaya, ahora se ha quedado colgado. Bien, pues ya ha dado el error. ¿Veis? No encuentra el archivo que se llama kk.climacolor.csv. Pues claro, no lo encuentra porque no está. Entonces, si eso pasa, pues tenéis que cambiar el nombre de vuestro archivo en el disco duro, en la carpeta, o bien cambiar esto y poner aquí el nombre de vuestro archivo, ¿vale? Bueno, el caso es que ya tengo aquí el punto clima correcto y ahora voy a construir la gráfica. Recordamos que la gráfica tiene una sintaxis sencilla en la que usamos la función plot sobre la capa .climacolor, perdón, la tabla .climacolor, en concreto con el campo temp en la X y el campo rain en la Y. Y los colores de cada punto los ponemos en función de lo que diga el campo color. Y le ponemos al gráfico una etiqueta que se llama temperatura versus precipitación. En el eje X le ponemos una etiqueta que es temperatura media anual y en el eje Y precipitación media anual. Y luego decimos que pues, le ponga un texto a cada punto. Perdón, eso he repetido. Perdón. Luego decimos que le ponga una etiqueta a cada punto y que esa etiqueta salga del campo bioma ID. ¿Vale? Si cualquiera de estos nombres de campo, o cualquiera de los demás que está al lado del dólar, no es correcto, pues no lo va a pintar. Vamos a ver qué sale. Le voy a decir aquí run y está pensando para construir la gráfica. Bien, ya ha pintado la gráfica y fijaros que sale todo correcto. Veis que tengo los puntos con sus coordenadas, perdón, con su etiqueta mostrando el bioma en el que se encuentra. Si en mi tabla el campo bioma ID, por ejemplo, no se llama así, sino que se llama bioma.id, cuando yo pinte la gráfica, pues me va a salir la misma gráfica, pero sin los códigos del bioma sobre los puntos. Todavía no lo ha hecho, y que todavía no ha terminado de construir la gráfica, no ha salido el símbolo mayor que aquí. Vamos a esperar unos segundos a que lo pinte y ahora veréis cómo hace la misma gráfica, pero sin los códigos de los biomas. Bien, ya por fin ha hecho la gráfica y veis que no tiene la etiqueta correcta. Entonces, bueno, lo que tenéis que hacer igual que antes, cambiar los nombres de los campos para que sean correctos. Vuelvo a restaurar el nombre inicial y vuelvo a darle a ejecutar para que vuelva a pintar la gráfica con las etiquetas correctas. Bien, pues ya tengo la gráfica estupendamente hecha con todos los puntitos y con toda la etiqueta y ahora voy a exportarla y ya termino. En el botón de exportar la puedo exportar como imagen o como PDF, pues la voy a guardar como PDF y la voy a guardar diciendo que le voy a llamar gráfica clima biomas. Con V, biomas. Y que la guarde en portrait o landscape. Creo que el landscape no siempre se me olvida, es horizontal, entonces le voy a dar a guardar y ya me habrá creado, aquí está, mi gráfica
lo puedo abrir en un PDF, que lo puedo abrir tranquilamente. Vosotros lo podéis guardar en JPG o como queráis. Y ya tengo aquí mi estupenda primera gráfica hecha con R. Vale, ya. Y ya está, ya solo queda interpretarla desde el punto de vista ecológico, responder a las preguntas que he puesto en el Moodle y guardar el archivo de R. Uy. Guárdalo aquí, así. Y ya está. Espero que os resulte útil y que podáis terminar la práctica. Venga, saludos.